¿Alguna vez se preguntaron cuál es el rol de la tecnología nuclear en el cambio climático? La actividad humana está produciendo emisiones de gases de efecto invernadero en niveles nunca antes registrados, por lo que el calentamiento global supone una importante amenaza para toda la humanidad. Y si bien las energías renovables son imprescindibles en esta lucha, estas no son capaces de proveer al usuario de una corriente constante asegurada. De allí surge la necesidad de la implementación de centrales de carga base, siendo la energía nuclear una parte fundamental de esta solución, garantizando la estabilidad del suministro eléctrico y funcionando como un aliado de las energías renovables en pos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así mitigar el calentamiento global. Claro está que tenemos un desafío, y es que la palabra nuclear quedó asociada a la memoria colectiva a catástrofes como Chernobyl o las bombas nucleares. Es por esto que consideramos muy importante demostrarle a la sociedad que existe un aprendizaje de estos eventos y que las plantas nucleares actuales son altamente seguras. Para lograr un desligamiento de estos eventos, vemos necesaria la implementación de un nuevo elemento combustible, donde el torio toma el papel actual del uranio, entendiendo que este puede ser utilizado en los reactores de PWR, PHWR y BWR utilizados en la actualidad, así como en los reactores de cuarta generación. Y es aquí donde surge la oportunidad, ya que, si bien el torio no es un material fisionable, es un material fértil que transmuta el uranio 233, un material excelentemente fisionable y que además es más efectivo que los combustibles utilizados en la actualidad. Además, el torio tiene considerables ventajas frente al uranio. Es radiactivo, pero muy estable, por lo tanto, este produce dosis de radiación más bajas. No necesita ser enriquecido, es mucho más abundante y sus residuos son menores, incluso estos siendo radiactivos durante mucho menos tiempo. Por otra parte, el coste de producción de kilowatt-hora es menor que el de los reactores de uranio 235. Esto debido a que el torio no necesita ser enriquecido, puede funcionar a una temperatura superior otorgando mayores márgenes de seguridad y puede ser extraída casi toda la energía del material. El desconocimiento de los bajos riesgos de la energía nuclear y su garantía de suministro eléctrico con bajas emisiones se neutraliza con transparencia y divulgación. Es por esto que es necesario llegar a las personas y demostrarles la importancia que tiene esta en la lucha contra el cambio climático, así como demostrar que la concepción catastrófica que se tiene sobre ella es incorrecta e injustificada. Viendo a la vez necesaria la inversión en nuevas tecnologías y centrales nucleares para garantizar la descarbonización y un cambio veloz y eficaz en la matriz y economía energética. Esta no es solo una lucha contra el cambio climático, sino que también contra la desinformación y la información falsa.